De cierre de cuentas, la tiza que dibuja en la pizarra un nombre es tizne, polvo aglomerado del blanco, y un árbol, una casa, el sol, desde una mano, con una golondrina que vuela. La infancia es un error de ortografía, y cuando aprendemos a escribir, ya es tarde. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. La infancia es un error de ortografía, decía la poesía que nos estaba regalando Jorge Mereta, un gran poeta que está entre nosotros, por suerte, aún, vamos arriba Jorge. Es una forma de celebrar esta semana dedicada a la poesía. En realidad, saben que el lunes fue el Día Internacional de la Poesía y de alguna forma, bueno, aquí en La Máquina de Pensar comenzamos con un poema diario, digamos. Este es el correspondiente a Jorge Mereta. Amigos, amigas, en control de emisiones de la máquina tenemos a Sergio Tricánico ahí volanteando la máquina y lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Si ustedes quieren comunicarse con este programa, pueden mandar un SMS al 099-780066 o enviar un mail a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Ustedes saben, también esta semana estamos dedicando a Tariq Carson, lo bautizamos ahí en el blog de la máquina. Tariq Carson, el escritor reversible, en realidad tenemos que haber dicho el escritor oculto, es uno de los escritores menos mencionados, menos nombrados en el Uruguay, pero que tiene una larga obra que ha generado eso que se llama libros de culto, una serie de gente que lo sigue a través del tiempo. La obra de Tariq Carson empezó con el volumen de cuentos El hombre olvidado en 1973, continuó en el 86 con El corazón reversible, otro volumen de cuentos. Los dos han sido reunidos por editorial Irrupciones, que lo sacó hace un par de meses, estos dos libros de cuentos. Una pequeña soledad es una novela muy interesante del año 86, Ganadores es otra novela del 91, Océanos de néctar, otra novela del 92. Ayer hablamos con Tariq, él tiene como 4 libros ahí en espera de que alguien lo edite. Ha publicado cerca de 40 cuentos en revistas, diarios, antologías, ha ganado varios premios de ciencia ficción. Ayer también, cuando lo entrevisté, me quedé con las ganas, en realidad yo lo tenía aparte para hablar de él sobre la serie negra. La serie negra, él también es un experto de serie negra, y bueno, tenía acá que él menciona a un escritor que yo no lo conozco para nada en una especie de entrevista, que dice: existe un grande de verdad también que no veo mencionado por ningún lado, y es Charles Williams, en mi opinión, de lo mejor en los pocos libros traducidos. Es un gran artista con el mismo estilo ágil, entretenido, depurado de ripios inútiles y de profundo análisis social, lo que antiguamente daba la patente de gran literatura. Me quedé con las ganas de preguntar por mail quién es Charles Williams. Jamás lo había oído mencionar, pero lo pone al lado de Chandler Hammer y lo pone al lado de Jim Thompson, o sea, y Chester Himes, o sea, debe ser alguien muy interesante. Para continuar hablando de Tariq Carson esta semana, bueno, vamos a dar un volantazo y vamos a darle la bienvenida a Marcos Barcelos. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, muy bien. Marcos, vos integrás algo que se llama Buceo Invisible, que no es solo una banda de rock, aunque tiene discos, tiene 2 discos, ¿no? Sí. Pero que es algo más, y que nosotros los encontramos en internet porque estaban vinculados, ustedes se definían como hinchas de Tariq Carson. Ahí va. Sí, claro, Buceo Invisible es un colectivo integrado por músicos, poetas, artistas plásticos, que trabajamos desde el 97 haciendo cosas juntos, y una de las aristas de este proyecto es la música, quizás la más visible y en donde se concretan lo que nosotros hacemos a través de discos, que sí, luego esos discos siguen como el camino de que siguen los discos de una banda, pero en las presentaciones que hacemos nosotros, que le llamamos muestras, integramos estos otros elementos, o sea, hay poesía, hay imagen y está la música, y digamos, y los diálogos entre todas estas cosas. Dialogando. Y decime, Marcos, y ustedes se han planteado en algún momento hacer también recitales de poesía solo, o siempre la idea es que sea interdisciplinario?
Nació más allá de trabajar sobre un concepto o conceptualmente esto. Somos amigos del barrio Buceo en aquel momento y que sentíamos la necesidad de trabajar juntos. Habíamos hecho algunos trabajos así, poesía y música, y le habíamos estado buscando la vuelta tiempo atrás. Y estaba el Seba que pintaba, mi hermano que escribía poesía, yo también escribía poesía, Bola tenía algunas canciones y Diego tenía más canciones y también escribían, todos los que estábamos en Buceo Invisible en aquel momento escribíamos poesía. Eso era como un denominador. Hay una cosa interesante, es que yo veo que en las influencias, ustedes plantean las influencias y bueno, obviamente influencias musicales mencionan a R.E.M., a Beatles, Dylan, Pink Floyd, Radiohead, pero también menciona influencias literarias como Vallejo, García Lorca, Onetti y Bukowski. Sí. Y después también mencionan influencias cinematográficas que sorprenden, ¿no? Tarkovsky, Bergman y Romer. Claro, y tiene que ver un poco con la conformación de este colectivo, en donde las influencias no son solamente musicales, sí. Y si vas a ver alguna de las muestras que armamos, de estas funciones que hacemos, un poco todo esto está en la vuelta y dialogando. La idea no es, viste que muchas veces el tema de la música y la poesía se presenta a veces como la música como un soporte de lo poético, ¿no? Como una música de fondo y recitado de arriba, o la imagen también como un soporte visual de una banda que toca, pero bueno, acá hay gente que trabaja, digamos, en cada uno de estos elementos y la idea es que nada tenga un valor decorativo, que cada cosa esté porque tiene que estar, y bueno, después trabajar los balances, los contrapesos, digamos, ¿no? Cuando arrancamos era una cuestión como muy visceral, inclusive por fuera de los circuitos tradicionales. Nos era muy engorroso ir a pedir un lugar para tocar, hacer una carta de intendencia o tipo de movidas. Entonces de repente encontrábamos un taller mecánico abandonado que podíamos hacer de él, y a veces trabajábamos, hacíamos hasta la instalación eléctrica para armar una muestra de un solo día, que la trabajábamos 4 o 5 meses, armábamos toda la cuestión para que tocara la banda, para recitar, y lo hacíamos en una iglesia que nos prestaron una vuelta, y en el mismo atrio armamos una historia ahí, en sótanos. Así fue un poco la movida, y algo de eso permanece un poco en el espíritu nuestro, y nos gusta mucho el cine. ¿Siguen viviendo todos en museo? O sea, no, nos hemos ido todos. La cuestión hay una cuestión de la vida. Totalmente, sí. Es como que el buceo tenía esta cuestión del barrio, ¿no? ¿Y en qué parte del buceo? Porque ahí también en el barrio La Mondiola, también algunos... No, mirá, Diego estaba en Iniciativa Verdi, después el Seba en Nancy Resistencia, nosotros estábamos en Nancy Lageman, el Bola estaba más para el lado más por el límite con Malvin Norte, claro, digamos. Para el norte. Pero todos fuimos casi todos fuimos a la escuela Japón, nos conocemos de la época de la escuela. Nos reencontramos ya más grandes, más terminando la adolescencia, y todos estábamos escribiendo, leyendo, con los mismos... Y nunca se plantearon, digamos, como hablas de la interdisciplinariedad, hacer algo más performático, poesía más, digamos, de performance, otro tipo de poesía, o la idea era que digamos la música esté centrando a todo? Sí, un poco la música es como es la columna vertebral, es como el hilo que une todas estas cosas, sí, porque la música tiene un poco esa ¿no? Sí, ese magnetismo, ¿no? O sea, ese enganche que es más universal, por lo menos, que la exactamente. La poesía es todo un desafío trabajarla en este tipo de... Cuando uno va a ver un recital, no se imagina que va a haber un flaco recitando, claro. y está todo como mucho más preparado en los canales para recibir la música. Y la palabra es un desafío, es como si se quiera un costado más vulnerable la palabra poética, y generar algo con esa palabra que tenga efecto y que bueno, por eso te decía, las primeras muestras era como una cosa de a veces mucha saturación, era como una cosa que salía la gente como mareada. Sí, demasiado, digamos, estimulada, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, con mucha impresión. ¿Y cómo aparece Tariq Carson? ¿Cómo aparece porque ustedes en el 97 empezaron y parece que les... Arrancamos por ahí. Mirá, nosotros... Arrancaron por ahí porque tenían un fanzine que se llamaba El Corazón Reversible. Ahí va. Fue lo primero que hicimos. Mirá vos, el primero. En el 93, nosotros éramos... Bueno, nos reencontramos, me acuerdo, nos reencontramos con Diego, y bueno, a partir de ahí yo estaba escribiendo, Diego estaba yendo a un taller que coordinaba Hugo Giovanetti,
que tenía un taller literario. Tenía 18 años tendríamos. Y bueno, empezamos a ir al taller, y fue a través de Hugo Giovanetti que accedemos a Tarik. O sea, que él era contemporáneo de él, era la misma generación, junto con con otros escritores que Berbejillo, Bentancor, otra gente. Sí, Alfredo Frese también está. Ahí está, sí. Y me acuerdo que una de las, básicamente la dinámica del taller era leer, era llevar cosas y leer. Estaba como más centrado en esta cuestión de que cada uno escribiera como quisiera, como pudiera, como le saliera, pero que bueno, que si había que escribir, que para escribir había que pelear con los leones, ¿no? Y que bueno, los leones eran, en el caso de la poesía era Vallejo, era Dylan Thomas, era leer a Faulkner, era leer Onetti, bueno, 18, 19 años, claro, era como muy fuerte todo aquello, entrar en diálogo con todas esas bestias, siendo tan chico y estando tan no sé, como enfrentándose al mundo. Y también fue un momento muy especial. Y Tarik, me acuerdo que una noche leímos un cuento de Tarik, creo que era El corazón reversible, el cuento del libro de cuentos, pero el propio cuento del corazón. Y fue impactante, y ahí bueno, como que entramos a interesarnos un poco más, y también tenía esta cosa de que esta injusticia de que no se lo conociera, ¿no? O sea, porque entre todas estas cosas que estábamos leyendo había algo que era como del mismo valor, ¿no? Con una fuerza impresionante, y bueno, éramos chicos y estábamos... O sea que, digo, un poco también la afinidad puede haber surgido, te pregunto, ¿no? Por el desconocimiento, por la condición de oculto, o de escritor maldito, porque también está que justo ese cuento que acabas de mencionar, El corazón reversible, habla precisamente de alguien que es muy, pero muy sensible, y que es atacado y hostigado por el resto de la gente, y que cada vez que se quiere acercar a alguien, lo hostigan, y él tiene la capacidad... es Los labios de la felicidad. Los labios de la felicidad. Ahí está. Y el corazón reversible. El corazón reversible es aquel de la chica que le iba a buscar a la casa, que estaban todos esos hombres viejos. Exacto, está bien. Pero él termina diciendo que se mete en su corazón. Sí. No termina diciendo. Sí. Digo, ¿no? Sí, los dos tienen como el mismo pulso y como el mismo clima. Tanto creo que esos dos cuentos podrían ser perfectamente uno. Son muy buenos, yo los confundí. Son buenísimos, sí. Y bueno... No, te quiero decir que también está el tema del año 97, ustedes capaz que hay una identificación con eso. Digo. Fíjate, estamos hablando que el Uruguay en el 90 era muy difícil, ¿no? Era árido. Era un desierto. La cuestión cultural era muy... Nosotros lo vivíamos así, una cosa muy árida, en donde la cuestión estaba centrada en los 0 kilómetros. Era una cuestión que parecía una burbuja, un tanto... Y no se movía mucha cosa a nivel cultural. No. Me da la impresión, digamos, Yo tengo un largo... Viste que uno como que a veces esta cuestión de añorar los momentos, bueno, que no, los carnavales eran los de antes, este tipo de cosas. No, nosotros creo que vivimos ahora en un momento de mucha más apertura y más movimiento cultural ahora, digo, se ven muchas propuestas, por supuesto, que en los 90 no se veían porque era medio todo a pulmón, digamos, todo no servía para nada. ¿Para qué? Claro, totalmente. ¿Para qué? Ahí va, no había como un sentido. Igual fue antes del 97, fíjate, fue en el 93, 94 que cuando tuvimos el contacto con Tarik, íbamos a viajar a Buenos Aires con Diego. Y Hugo nos dijo, mira que Tarik está viviendo en Buenos Aires, si querés te paso la dirección, lo pueden ir a conocer. Lo cual para nosotros, que éramos, imagínate, ¿no? De 19 años, y habíamos leído al tipo hace unos meses atrás, estábamos como bastante impactados y encantados con la idea. Y ahí fue que viajamos a Buenos Aires, lo conocimos, me acuerdo que le llevamos de regalo Hollywood de Bukowski, que era una de las cosas que estábamos como descubriendo también. Sí, Bukowski, claro. 93, 94. Arrasaba. Y aparte de Tarik Carlson, porque lo que le gusta mucho Bukowski, ¿no? Nosotros no lo sabíamos, pero él ni siquiera nos acordábamos que le habíamos llevado el libro, ese regalo. No lo recordó ahora cuando lo vimos en la presentación del libro. Dijo, sí, ustedes me regalaron un libro de Bukowski, ¿no? Y después lo fuimos a ver. Viajamos en esos años 2 o 3 veces, y las 2 o 3 veces fuimos ahí a la casa de Tarik, y estuvimos conversando con él. Tipo muy amable. Sí, es muy amable, es muy amable. Es una persona muy
muy atenta. Y y es increíble que todo esto que me contás, hayan tenido que pasar, no sé, 10, 15 años para que se reeditara algún libro acá en Uruguay, ¿no? Es increíble, es increíble. Felicitar a la gente que lo reeditó y bueno, está bárbaro. La edición también está muy linda. Nos hicimos de la edición de ella porque, bueno, en realidad El Corazón Reversible yo tenía, Tarik me había regalado el Hombre Olvidado, que me lo había regalado en aquel momento cuando lo fuimos a ver, pero El Corazón Reversible era un libro que no se había prestado Hugo, que lo debe tener él, así que nunca más, y ahora lo volví a releer hace poco. ¿Y cómo fue el reencuentro con esos cuentos después de tanto tiempo? No estamos hablando casi 20 años. Y estaba volando hace una cantidad de años, así como, sí. 18 años, 17 años. Sí, como dice el tango, 20 años no es nada. Sí, no es nada y es sí, no sé, yo o sea, a mí me pasa que, bueno, hay gente que tiene como una memoria muy particular para recordar detalles, yo no. Lo que sí recuerdo es como la atmósfera de lo que me generó un libro. Claro. Yo me acuerdo que en aquel momento también había estaba leyendo Otras voces, otros ámbitos. El de Truman. Sí, de Truman Capote. El primer libro de él. Y me acuerdo que me encantó, no me acuerdo ni de qué trata. Claro. Y con El Corazón Reversible me pasaba, El Corazón Reversible, no con el cuento, pero con el libro me pasaba, y me reencontré con el mismo clima después de haber vivido mucho. Claro. Y es un poco fuerte. Pero lo que tiene la literatura, la buena literatura, la gran literatura es que se sostiene, que digamos. Se sostiene y que te sigue impactando desde ¿no? Que no notaste, digamos, algo un poco que se cayera, apolillado, un poco, no, ahí va. Que me ha pasado con muchísimas cosas que he leído. Pasa. Con el cine te pasa. Sobre todo cuando algo te ha deslumbrado, sobre todo particularmente pasa con las cosas que te deslumbran. Si algo te parece que está bien, bueno, lo lees 20 años después, pero a veces no siempre el deslumbre aquel. Totalmente. A veces contribuye a una especie de desilusión también, ¿no? Sí, pasa. Pero si se mantiene es una alegría, ¿no? Totalmente. Y aparte es como hay como una cercanía afectiva también con esto con Tarik, en el sentido de que uno lo toma también como una especie de descubrimiento, claro, ¿no? Claro. Que te pasa con estas cosas que hay algo que, bueno, que me parece que es uno de los escritores injustamente olvidados, ¿no? Y también yo supongo que debe haber sido la experiencia de conocer a un escritor que vos lo estás tratando en un taller, digamos. O sea, siempre está la idea de que uno lee cosas de gente muerta y que claro, no lo va a ver nunca, y que si lo va a ver nunca va a conversar mucho con él, no termina siendo, yo qué sé, visitante de... Claro. Y vos sabés que el primero que hicimos con Buceo Invisible, que esto fue 3 años después que lo conocimos, inclusive hacía capaz que un año que no lo veíamos, lo primero que hicimos fue sacar un fanzine y lo titulamos en homenaje El Corazón Reversible. Y no me acuerdo cómo fue que nos hicimos un cuento inédito de él, que se llama La sombra que algunos hacen. Creo que nos lo mandó él o algo así, y era un cuento de un par de carillas que está buenísimo. Y lo publicamos en ese fanzine también, que era un fanzine de distribución gratuita. Y ese fanzine, digamos, esa revista, ¿cuánto duró? Un número. ¿Un número? Sí. Y decime, no, obviamente se te terminó, pero... no, algunas se puede conseguir. ¿Y no lo pueden poner en internet? ¿No han pensado en escanearlo? Es una posibilidad, sí, sí, son esas cosas que uno tiene que hacer y que uno no hace. Claro, pero esas cosas hay que hacerlo. Te lo digo, pues es una pavada, pero es una forma que como de mantener, y aparte de consulta, ¿no? Para poder en algún momento... Sí, por ejemplo, sobre todo por ese cuento, porque después están algunas cosas que escribíamos nosotros con 20 años que no sé si se sostienen tanto, pero igual para nosotros tienen un sentido, y una cosa hay que ver si, como te decía recién, si se sostienen. Claro. Pero había como una especie de no manifiesto, pero como una carta en donde poníamos como la intención del trabajo de Buceo Invisible. En el año 97 cuando sale. Después la gente nos preguntaba, ¿cuándo sacan la segunda revista? Y nosotros no queríamos hacer una revista, ni queríamos transformarnos en un espacio consolidado, de referencia, esto es una revista. No, era justamente la idea y la apuesta era poder trabajar desde muchos lenguajes, claro, no solamente quedar en el fanzine. Igual tuvo una repercusión para ese momento interesantísimo. Nos hicieron alguna nota en radio, que en aquel momento, para que te hagan una nota, te llamen desde un fanzine, se generó curiosidad. De todas formas, lo importante de todo esto, Marco, me parece que fue un puntapié inicial para el grupo, para
el buceo invisible, y de alguna forma también había una especie de legitimación. No todos pueden sacar un fanzine con un cuento inédito de Tariq Carson, digamos, ¿no? O sea, ahí, en ese sentido había como una especie de respaldo, si se quiere. Sí. Si te parece, Marcos, después de la pausa, continuamos aquí hablando de La Máquina de Pensar con Marcos Barcelos de Buceo Invisible. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un tranvía llamado Deseo. Por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de Larreta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de Larreta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. La misión de paz en el Congo. Paz en el Congo. Miles de víctimas, desplazados y mutilados son el resultado de uno de los más largos conflictos armados del África. Junto a los efectivos uruguayos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, los testimonios de la guerra, sus víctimas y el proceso de pacificación. Radio Uruguay desde la República Democrática del Congo. La cobertura especial de Lourdes Vitabar. Carmen Pi presenta Puntos Cardinales. Teatro Solís, Sala Zabala Muniz, 31 de marzo, hora 21. Entradas a la venta en Red UTS y Boletería del Solís. Carmen Pi, Puntos Cardinales. Somos Radio Uruguay, 1050 AM. Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Cuando cae la noche o el día comienza a fallar, todos los niños tienen que tomar su comitoína. Cargan más que sufren, liberan un final igual que me hace morir de tristeza y resucitar. No necesitan la ayuda de nadie. Son como perros que invaden las calles. Son como luces que enferman el aire. No necesitan la ayuda de nadie.
que hagan olvidar al juez de su melancolía. O un pibe se ahorcó en la otra cuadra. Su señoría, usted la tiene que tomar o dejar. Y yo voy a salir a robar mi comitoína. Necesito la ayuda de nadie. Soy como perros que invaden la calle. Soy como luces que enferman el aire. Necesito la ayuda de nadie. No necesito la ayuda de nadie. Este es Buceo Invisible, ¿no? Lo reconoció usted, Comitoína Simple se llama el tema. Estuvimos viendo en el blog de La Máquina de Pensar, si ustedes van al blog, hay un link, un directo a, digamos, al blog de Buceo Invisible, y ahí hay una serie de temas de de este último disco, debe ser, ¿no? No, de este último disco. No, del segundo disco. Este estábamos escuchando es del primero. De música para niños tristes. Que también fue planteado, aparentemente tuvo muy buena crítica. Estuve leyendo aquí, entre otras cosas, dijo que irrumpió con una música oscura y melancólica, aunque lejos de la autoindulgencia y el mensaje pasivo y apocado que a veces quiere decir, significa lo que sería una música de montevideana, ¿no? En fin, ustedes se autodefinen como un colectivo que combate la masividad, la despersonalización y la cultura rock como banda sonora del mundo de consumo. Y los shopping juveniles disfrazados, que no sé qué es disfrazado de qué, shopping juvenil disfrazado. Bueno, es quizás también en esa propia definición, que es como una especie de juego, también hay como una intencionalidad poética, también y no tan reduccionista. Lo que hay, lo que sí tiene que ver con hacer rock, que en algún momento siempre decimos era parte de una vanguardia o de algo de una rebeldía, o de una cuestión de ruptura, ahora es franca retaguardia. Por lo que uno ve, están todos los espacios ya diagramados, ya formateados para que cada uno ingrese en el casillero que le guste. Y bueno, no, es el fondo de las publicidades de Coca-Cola, que tocan a mi manera y en versión rock, o ese ser una, o sea, ya no hay, no es como que bueno, en lo que antes se decía como rock and roll o el rock como por sí, bueno, ahora es algo como por lo menos pensarlo. Pero esa no sería la contracara, te lo pregunto, digo, sí, ¿no? Digamos, de una especie de éxito, de una consagración del rock nacional, digo, porque en los años 90 el rock era una cosa, y digo, del 2010, 2008 para acá es otra. O sea, hubo una consagración en cuanto a una industrialización o a una aceptación pública, o incluso a una exportación, digo, porque... claro, pero no estamos hablando del rock nacional en sí, en realidad O sea, te quiero decir que cuando todo se da esa aceptación, ¿no? Yo he conocido gente de España, españoles, que conocen canciones de No Te Va a Gustar o de rock uruguayo, digo, que eso sorprende, digo, ¿no? En sí no estamos, claro, no nos referimos directamente a algo del rock nacional ni a la escena local, sino como, bueno, como a una cultura, ¿no? llamémosle cultura, la cultura rock, que
que en determinados momentos, bueno, fue como abanderada o líder de determinadas cuestiones más rupturistas o problematizadoras del lugar donde se vivía, de los modos de vida, de los modos de las formas de ser, de pensar, de actuar, y que, bueno, después se transformó como una plataforma en donde se venden productos y donde se generan situaciones que son como bastante simpáticas para todos. Y en realidad es esta cuestión de cuando algo te genera, digamos, por lo menos preguntas, incertidumbre, digo, como hecho artístico, vamos. Entonces, alinearse directamente detrás del rock and roll puede no querer decir nada. Entonces, y tampoco es también nuestra propuesta no pasa solamente por ahí. ¿Y ustedes han estado en estos mega eventos tipo el Pilsen Rock, ¿se acuerdan? No. ¿Pero porque no lo invitaron o porque no querían? Porque no, bueno, en principio, claro, es fácil ser alternativo porque no te invitan a ningún lado. Claro. Entonces, claro, no te queda otra que ser alternativo o underground. No nos referimos a eso. Tratamos de... Lo que nosotros hacemos tiene una propuesta que trata de conservar determinados climas. Para conservar determinados climas vos tenés que manejar ciertas variables de tu encuadre de trabajo. Es decir, si vos querés conservar un clima donde pueda presentarse la poesía o puede presentarse la música o determinada cuestión como una imagen, y tenés una barra que está sacando cerveza y están en los gritos y están... Bueno, hay algo de tu trabajo que si va a haber un conflicto. O si vos querés transmitir, digamos, determinada cosa y estás en un mega evento, de repente tenés que planteártelo. Pink Floyd lo hace, pero bueno, evidentemente tiene un soporte atrás impactante. Sí, lo hace, pero digo que yo creo que cuando lo hace Pink Floyd, no sé, me parece que lo hace Pink Floyd solo, no hay un mega evento donde van entrando y saliendo uno. Bueno, quizás ahora no es algo tan común, quizás en los 70 sí había toda una movida más conceptual, digamos. Más conceptual, claro, sí. Como todo, bueno, humildemente el trabajo pasa por generar situaciones que, bueno, poder promover situaciones que, bueno, que nos llegan a nosotros, que nos emocionan, que nos cuestionan, que nos llevan a preguntarnos cosas, y bueno, y tratar de generar resonancias desde ahí. A mí hay cosas, digo, que no pasa tanto por cuánta gente te vea o que tan conocido seas, ni problematizar el hecho de la popularidad, no, sino de poder hacer lo que uno... mantener una serie por si algo, parámetros mínimos para desarrollar una propuesta, digamos... Y que seas vos el que los maneje. Ajá. O sea, que estés un poco en la posibilidad de poder tomar decisiones. Eso es. No, simplemente la cuestión del rock and roll, que antes era como una especie de guiño generacional, ahora es más un signo de interrogación de qué es lo que hay debajo de esa gran bandera, ¿no? La mayoría de las cosas que vemos debajo de eso no nos interesa. Así. Pero no estamos hablando del fenómeno de la música uruguaya ni del rock uruguayo, donde hay cosas que me parecen súper interesantes, sino de que, bueno, pensar en la movida del punk, en el momento, si bien ya había de pique cierta impostura, bueno, ahora de repente hay grupos punk que son sumamente un hecho estilístico. Sí. Hay una especie de estetización y es como una marca comercial y punto, y fin de la historia, en ese sentido, ¿no? Bueno, muy bien, Marcos, no sé, para terminar, me llamó la atención una cosa, en este segundo disco de Buceo Invisible, el primer tema es Blake, es dedicado a William Blake, al poeta. Sí, es un tema que compuso Diego, y tiene que ver, una de las líneas que componen el tema tienen que ver con la presencia de William Blake, sí. Y ahí es como un tema también donde se habla de puertas y de entradas a otros mundos. O sea que de alguna forma, empezaron con Tariq Carlson, siguen con William Blake, como siguen con los poetas malditos de alguna forma, ¿no? Con los escritores ocultos. Te doy las gracias por estar aquí, por haber estado en la máquina de pensar. Gracias a vos. Marcos Barcelos, de Buceo Invisible, ya llevan 2 discos y aparte no es una banda rock, hay que aclararlo, es un colectivo de distintas disciplinas. Marcos, en algún momento vas a editar el libro de poesía ese que estás planteando. Este año sí, todo bien. Esperamos que lo traigas acá y poder comentarlo, ¿tá? Y en fines de abril, principios de mayo sale el tercer disco, así que también te lo estamos acercando. Bárbaro, gracias. Gracias a vos.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Exposición Archivo Nacional de la Imagen. A partir del 22 de marzo se presenta en el foyer del Auditorio Doctora Adela Arreta una exposición que consta de una selección de imágenes de nuestra colección histórica. De mujeres uruguayas se incluye retratos de personalidades que han estado vinculadas al Sodre. Asimismo, de cines de Montevideo y de detrás de cámara, retratos de directores de cine uruguayos. Estará en exhibición el proyector original, usado por Cinearte del Sodre desde 1944 hasta 1971 en el estudio Auditorio, con los que se exhibieron los clásicos del cine y los festivales de cine documental y experimental. Esta exposición se encontrará abierta al público en los horarios de funciones y de boletería del Auditorio Adela Arreta. Desayunos de trabajo de ADM. 30 de marzo. Presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. 31 de marzo, evento internacional con el secretario de Agricultura y Ganadería de México, licenciado Francisco Mayorga. 8 horas, Club de Golf del Uruguay. Reservas 2-902-5611 extensión 117. ADM, haciendo que las cosas sucedan. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores, y yo te sigo buscando y vos no estás. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, en el tercer bloque aquí de La Máquina de Pensar vamos a cambiar de rubro, vamos a dejar de hablar un poquito de Tariq Carlson y vamos a darle la bienvenida a Oscar D'Ambrosio. ¿Cómo andás, Oscar? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oscar D'Ambrosio es conductor del Perfil Literario, un programa de la radio de la Universidad Estadual de Paulista, la famosa UNESP, que está dedicado a divulgar la producción literaria brasilera contemporánea. Estamos obviamente hablando, estás en San Pablo, ¿no, Oscar? Acá en San Pablo, estoy acá en la rectoría, en el edificio de la rectoría, acá en San Pablo, cerca del Teatro Municipal, acá de San Pablo. Uh-huh. Y Oscar, ¿cómo fue que nació Perfil Literario? Me sorprende, es un programa dedicado a la literatura. Este programa nació en 2009, o sea, estamos ahora entrando en el tercer año, ¿no? Y empezamos hablando justamente con escritores brasileños
La idea son programas de media hora de duración cada uno, es un programa diario, de lunes a viernes, de las 24 horas a las 24:30, o sea, es un programa bien nocturno, ¿no? En realidad. Y la idea era mapear un poco este país enorme, ¿no? Que es Brasil, y buscar las varias manifestaciones literarias en las varias regiones. Entonces empezamos acá con San Pablo, ¿no? Que tiene toda una vida cultural, ¿no? Como vos sabés, muy fuerte, muy interesante. Y después fuimos caminando por otras regiones como Río de Janeiro, Porto Alegre, y principalmente el norte del país, que tiene una literatura maravillosa, una literatura amazónica con temas fantásticos, y infelizmente es muy poco conocida acá dentro de Brasil también. Entonces esta fue la idea, ¿no? Hoy tenemos un archivo con más de 1100 escritores, ¿no? Que pasaron por el programa, y es una satisfacción muy grande incluso que ustedes en Uruguay se hayan interesado en charlar un poco sobre ese perfil literario. Es interesante decir que esas 1000 y pico de charlas están disponibles en la web, ¿puede ser? Sí, están disponibles, hay una dirección, después se la puedo pasar a las personas que nos están escuchando. Incluso tenemos un cierto orgullo, o sea, a pesar que es una nota triste, pero recientemente falleció el escritor brasileño Moacir Scliar, ¿no? Que seguramente ustedes lo conocen, un escritor, un cuentista fantástico, ¿no? Digo, desde Río Grande do Sul, Moacir Scliar, digo yo, pero bueno. Moacir Scliar, ¿no? Que nos dice acá que falleció recientemente, hicimos 2 programas con él que están en ese archivo, y hay un teatrólogo fantástico también, Ciro del Nero, que también falleció, y José Gallaza, que es un psicoanalista también bastante conocido por acá. Y es interesante porque estamos sin querer un poco formando esa memoria, es un archivo que es un documento, ¿no? Es triste, pero en realidad, por otro lado, estamos contentos de poder guardar esa memoria de esos escritores. Y por otro lado tenemos un foco, Pablo, muy grande, con escritores jóvenes. Eso nos trae así mucha satisfacción. Gente que está lanzando el primero o el segundo libro, que yo espero que de acá a 10 años, ¿no? Si el programa sigue, o por lo menos el archivo va a seguir disponible seguramente, es el comienzo de la carrera de futuros escritores de renombre. Y de alguna forma también es una forma de acercar al público lector a los escritores, a tratar de descubrir nuevas obras o descubrir nuevos escritores. Sin duda, tanto que es bastante interesante que la mayoría de los escritores empiezan su charla, su habla, siempre con eu me lembro en portugués, o sea, sería yo me acuerdo, ¿no? Sí. Entonces siempre hay esa cuestión un poco biográfica, ¿no? De dónde esos escritores empiezan, ¿no? Cuáles son sus motivaciones, cuál es el primer libro que leyeron. Entonces todo eso acaba creando la idea un poco del perfil, o sea, uno habla del trabajo, uno lógicamente lee esos libros, pero arriba de todo es entender humanamente de dónde viene, ¿no? Ese talento, de dónde viene esa fuerza para escribir. De todas formas, en eso estamos de acuerdo, digamos, de tratar de un poco derruir, por lo que te entiendo, la teoría literaria, la crítica literaria, y humanizar o de alguna forma hablar desde el entusiasmo. Claro, porque en realidad nuestro público, ¿no? Radio siempre tiene un público que uno a veces tiene dificultad en medirlo, todavía cuando es una radio universitaria, ¿no? Como la nuestra. Entonces a veces la persona no leyó los libros de ese autor, lo conoce apenas vagamente, tiene una referencia, y el momento que uno empieza a preguntar, pero ¿por qué al final escribís, no, sobre ese tema, ¿no? ¿O qué te motiva a escribir? ¿O cómo empezaste a leer? Porque son historias muy fantásticas, muy maravillosas. Mucha gente, nosotros tenemos acá en Brasil, no sé el nombre en español, la periferia, ¿no? No sé si el nombre... Sí, la periferia, la periferia. La periferia, o sea, que es un movimiento muy fuerte, principalmente en Río y en San Pablo, que son escritores que vienen de familias analfabetas o semi-analfabetas, y están empezando a hacer saraos, o sea, encuentros literarios, y de esos encuentros están naciendo ya nombres interesantes, nombres que están publicando sus obras por editoras importantes. Entonces la idea es conocer, pero al final vos venís de un mundo, ¿no?, tan pobre, no tenías libros en tu casa, y cómo eso te lleva, cómo eso te motiva, ¿no?, a escribir y hoy vivir de esa literatura, o formando grupos, o dando clases, o encontrándose en bares por la noche, donde la música y la literatura están caminando juntas. Una pregunta que debía hacértela antes. La radio de la Universidad Estadual Paulista, ¿es una radio FM, AM? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está organizada? La radio FM es una radio FM, ¿no? Su sede es en la ciudad de Bauru, que es en el interior de San Pablo, aproximadamente 300 kilómetros de San Pablo. Y nosotros acá en la capital, en San Pablo, producimos varios programas que van para Bauru. El perfil literario es producido en San Pablo, justamente porque la mayor parte de los escritores no se acaba concentrando por acá.
y intentamos hacer casi 80% de esos programas son programas en vivo, ¿no? O sea, que nosotros hacemos, y una parte son grabados por la dificultad de distancias, como te dije, ¿no? Esa gente que te hablé del norte del país raramente viene, ¿no? Acá a San Pablo, entonces ahí esos programas ya son grabados. ¿Lo hacen por vía telefónica? Ahí lo hacemos por vía telefónica, exactamente. Uno pierde un poquito siempre, ¿no? La calidad del sonido no es la ideal, pero en compensación ganamos esa abrangencia. Y decime, cuando te preguntaba de la organización, ¿ustedes tienen tandas comerciales, hay avisadores, o es una radio, digamos, sin auspicio comercial? No, es estrictamente una radio universitaria pública, ¿no? Es una universidad pública, entonces no hay ningún tipo de apoyo financiero ni de empresa, ¿no? Es realmente todo hecho por y para la universidad, ¿no? A pesar que felizmente vía internet, por ejemplo, el programa es accesible a cualquier persona, y el archivo, como vos mismo dijiste, el archivo está disponible a cualquier persona que lo puede bajar, lo puede, ¿no?, remeter a amigos, etcétera. Nosotros hace un par de semanas, bueno, hace un par de meses en realidad, no me acuerdo, le dedicamos una semana íntegra a Haroldo de Campos, por ejemplo. Fantástico. ¿Vos lo llegaste a entrevistar? ¿Conversaste con él, no? No, Haroldo, no, yo tengo contacto con Augusto, ¿no? Augusto, claro. Con Augusto el hermano. de Campos, que es el hermano, ¿no? Que hicimos una entrevista corta, así, en realidad ya está bien viejito, ¿no? Y él dice que ahora solamente escribe, ¿no? Y no habla más prácticamente. Pero tenemos una charla con él rápida en un evento que él nos recibió y hablamos un poco. Decime, Oscar, y cómo, bueno, vos sos alguien que está, obviamente es un hombre de universidad, estás vinculado a la rectoría de la UNESP, crítico de arte también, integrás la Asociación Internacional de Críticos de Arte. ¿Cómo ves, digamos, el arte y la literatura uruguaya? ¿Qué vínculos les ves? ¿Qué posibilidades? ¿Qué presencia? Porque yo te cuento, de este lado, digamos, del lado de Uruguay, no se ve demasiada presencia de la literatura brasileña, que vaya si tiene peso. Yo pienso que somos ilustres desconocidos prácticamente, sacando algunas grandes excepciones, ¿no? Algunos nombres de destaque. Yo pienso que acá, por ejemplo, en Brasil, si uno empieza a salir por la calle, o mismo en el ambiente universitario, para quien no es de habla hispánica y pregunta sobre escritores uruguayos, sobre artistas plásticos uruguayos mismo incluso, ¿no? Las informaciones son muy pocas, y lo que me asusta más, no solamente en relación a Uruguay, que estoy hablando con vos, pero también en relación a Argentina, sacando un nombre como Borges, ¿no?, Cortázar, etcétera, pero la producción más reciente, por ejemplo, de Argentina, es bastante desconocida. Pienso que estamos caminando en una dirección más así, de acercarnos un poco. Ahora te digo algo que tal vez te sorprenda, no sé, pero por ejemplo, si nosotros pensamos en literatura portuguesa, o sea, en lengua portuguesa, en Portugal, y la literatura portuguesa en países africanos, o sea, es el mismo portugués, ¿no? También el desconocimiento todavía, sacando el ambiente estrictamente universitario, ¿no?, donde hay las disciplinas, lógicamente, literatura africana y literatura portuguesa, es muy pequeño, ¿no? Es una cosa muy asustadora. Nosotros entrevistamos acá ya varios escritores, ¿no?, portugueses en el programa también, y ellos reclaman exactamente lo mismo que vos estás diciendo, pero es la misma lengua y estamos tan lejos. Y en el caso del español, ¿no?, infelizmente, nuestras culturas son tan próximas por un lado. Yo te digo eso porque soy argentino, ¿no? ¿Sos argentino vos? Soy argentino. Entonces, por ser argentino, yo siento la proximidad de cultura, y al mismo tiempo siento una distancia, una lejanía muy grande que nos separa, ¿no? Que nos impediría, por ejemplo, de Radio UNESP hacer una serie de escritores uruguayos, por ejemplo, ¿no? Que tendría que haber todo un mecanismo de traducción que ya complica mucho el sistema, infelizmente, ¿no? De todas formas, con el avance tecnológico, incluso digo, esto que estamos haciendo, una radio, un teléfono, parecería que no debería ocurrir, o debería ser más fácil los contactos, pero yo creo que por otros movimientos, no sé si culturales de la misma sociedad, hace que algo que en la década del 60 se veía más próximo, por lo menos había la idea de un proyecto latinoamericano, o una idea, un panorama de lo que estaba pasando en los grandes artistas de América Latina. Ahora eso, infelizmente, como decís vos, se ha perdido totalmente. Yo pienso que hay algunas iniciativas muy puntuales. Por ejemplo, acá en San Pablo tenemos el Memorial de América Latina, ¿no?, que es proyectado por Oscar Niemeyer, que de vez en cuando hace algunos ciclos, ¿no?, que busca traer escritores y grabadores y también artistas plásticos, ¿no?, en general,
de Uruguay, pero son nombres siempre consagrados también. No existe un estudio, yo pienso que debe haber seguramente, claro que hay una literatura emergente, ¿no? Nombres, poetas, escritores, novelistas, y realmente acá es como si no existieran. Como lo mismo te pasa a vos seguro, ¿no? Yo te puedo dar varios nombres que seguramente no escuchaste hablar porque no pasan las fronteras, ¿no? Y en un mundo tan internético, ¿no? Como hoy, es muy paradojal, ¿no? Que eso pase. Vos sabés que yo te iba a preguntar de este escritor Moacir, precisamente que ahora me entero a través tuyo que falleció, Moacir Scliar, no me acuerdo cómo es, porque yo leí una novela que me encantó, porque era alguien con mucho humor, me encantó, pero es una excepción. No, Moacir inclusive es un escritor, como vos mismo dijiste, no nació en Porto Alegre, ¿no? Él es judío, toda su temática inicial, principalmente la juventud, es una temática judía, tiene un humor muy peculiar, ¿no? Muy fuerte, y tiene muchas cosas traducidas en Europa, ¿no? Principalmente, algunas cosas también en Estados Unidos, pero principalmente en Europa tiene bastantes cosas traducidas, y realmente no sé hasta qué punto, por ejemplo, una pregunta que te haría la gente en Uruguay o en Argentina, por ejemplo, hasta qué punto lo conoce. Yo pienso que debe conocer una excepción, poca gente lo debe conocer en realidad. Otro nombre también, no sé, Ignacio Loyola Brandão, no sé hasta qué punto también. No conozco. Que ya es un autor que está con 60 años, por ejemplo. Uno que es conocido es Rubén Fonseca, por ejemplo, que es un escritor de policiales. Entonces yo pienso que, mira, estamos elencando algunos nombres y ya vemos las distancias, ¿no? Cuando se piensa en literatura uruguaya, en Brasil, el nombre que aparece es Onetti, claro, ¿no? Eso te iba a preguntar, Oscar, porque yo tengo algunos conocidos en Brasil y sé que hubo una nueva traducción de las obras de Onetti a partir del 2009, centenario 2010, pero lo que no supe es si tuvo alguna repercusión, si tuvo algún éxito, o si solo queda en el ámbito universitario. No, esa traducción no fue comentada. Nosotros tenemos dos periódicos grandes, ¿no? Que es la Folha de San Paulo y el Estado de San Paulo. De las dos, esos dos periódicos dieron noticias grandes, etcétera, hablando de la traducción, de la importancia de Onetti, pero en términos de lectura, de gente que lea, quedan en el ámbito universitario, como vos pusiste en tu pregunta. Infelizmente, ¿no? Entonces no llega a tener una repercusión como la propia literatura norteamericana, ¿no? De bestseller, etcétera, ¿no? Eso es una cosa muy interesante, porque los cuadernos de cultura, por lo menos acá, acaban destacando, infelizmente, buena parte de sus artículos, ¿no? De sus reseñas, de sus reflexiones, todavía a los autores norteamericanos y franceses, nada contra, claro que es fundamental, pero para escritores latinoamericanos tener un espacio mayor en la prensa brasileña todavía falta mucho. Yo supongo también que Onetti no tiene nada que ver con el espíritu brasileño, ¿no? Porque uno lo ve siempre a los brasileños que tienen otro espíritu diferente al de Onetti, pero una cosa que se me ocurre es ¿qué posibilidades hay de traducciones a nivel de universidad? ¿Se hacen o no? Existen así, básicamente hay tres universidades públicas, ¿no? En el estado de San Pablo, por ejemplo, que son UNESP, ¿no? Que yo represento, USP y Unicamp, que es la Universidad de Campinas. Las tres tienen cursos de español y departamentos de traducción de español. Pero el gran problema es la falta de público, ¿no? No hay una formación de público, sacando ese público universitario que estamos comentando, que se dedique a leer, ¿no? Sistemáticamente, o por lo menos con un interés más grande, la literatura latinoamericana. Esos lectores, la gran parte de los lectores queda restrita a esos nombres clásicos como Borges, Cortázar, el propio Onetti. Pero el propio Onetti, sinceramente, yo siento que es mucho más citado que leído. No sé si eso pasa a veces ahí también en Uruguay, ¿no? Hay autores que todo el mundo habla de ellos, ¿no? El propio Saramago. Hay mucha gente que habla de ellos, vos te das cuenta que así escuchó hablar de ellos, pero poca gente los leyó. Sí, bueno, eso puede ocurrir, suele ocurrir, ocurre más, ahora hace poco leía con el cine, cuando hablan de los clásicos del cine mudo, que todo el mundo los habla, pero nadie lo vio. Oscar, una última pregunta, ya estamos terminando la nota, la novela histórica, ¿tiene auge, tiene lectores en Brasil? Porque digo, es algo que nosotros del lado de aquí vemos que en el mundo hispánico sí tiene, digamos, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en España, hay como una especie de auge de la novela histórica. No, en este momento, en los últimos, vamos a poner así, 7, 8 años, ¿no? Eso decayó acá en Brasil. Lo que se vive hoy mucho es esa literatura que... Hay dos nombres de la novela histórica importantes, rápidamente. Uno es Ana Miranda, ¿no? Que escribió un libro, Boca do Inferno, que es un libro así
bastante conocido, y también Laurentino Gómez, que hizo 2 libros importantes, uno sobre 1808, que es cuando la corte portuguesa viene a Brasil, y otro se llama 1822, que es la declaración de la independencia acá, ¿no? Son esos 2 momentos son importantes. Pero de unos 8 años para acá, como te comentaba, lo que están haciendo muy fuerte es una revisión, no histórica, una revisión más personal, más de memoria, más de busca de un pasado un poco perdido, más de una fragmentación muy grande, influenciada hasta por la televisión, por las nuevas medias de forma general. Entonces, si hoy en día había una tendencia, lo que es muy peligroso, no es decir que estamos dentro de esa tendencia, pero es mucho más son relatos en primera persona, hablando sobre la fragmentación de las grandes ciudades como San Pablo. Eso es la principal tendencia que estamos viviendo, hasta porque buena parte de los escritores que hoy viven en San Pablo vinieron de otras regiones. Entonces, ellos vienen a San Pablo y sienten esa fragmentación, se sienten un sin lugar, no pertenecen más al interior y tampoco pertenecen a esa capital, y esa